en esta tarde este devocional. Si no, antes vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo. Padre Santo, bendito Dios, te doy gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno y misericordioso, Señor, para con nosotros, Señor. Y te doy gracias, Señor, por este tiempo de devocional, Señor, que tú seas usando la vida de mi esposo, Señor, que en esta tarde va a compartir, Señor, este tiempo, Señor, sea usando su vida, Señor, que cada palabra que salga de su boca sea para edificación para todos aquellos que escuchen tu palabra, Señor. Gracias por los que ya se pudieron conectar y los que posteriormente lo pudieran ver por las redes sociales, Señor, que sea de bendición, Señor, de edificación y consolación para sus vidas, Padre Santo, porque tu palabra, Señor, la que sigue restaurando nuestras vidas, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque nos das la oportunidad, Señor, y tú has sido bueno, Señor, porque nos has, Señor, diferentes actividades, Señor, pero ahorita, Señor, en este tiempo, disponemos este tiempo, Señor, para poder buscar tu rostro, Señor, y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues en esta tarde, nuestro devocional lleva por nombre Sigue adelante con tu llamado. Y el pasaje con el cual vamos a iniciar este devocional se encuentra en Filipenses 3, del 14 al 16. La palabra de Dios dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos, y si otra cosa eso Cuñadita, se también, está cortando mucho. Hacer el internet. Pues vamos sí. a ver Si nos permite el internet, si el no internet. Ajá. ¿Todavía nos oímos cortados? Se les ve las rayitas de internet rojas. Es que les aparece ahí unas rayitas de internet y dice que su banda está un poco baja. A ver si ahorita no les, ahorita ya se Ajá. puso otra vez en blanco. Esperemos, ¿verdad? Que no haya ningún contratiempo porque nos está fallando el Sí, el internet, pero internet. en lo que Sí, si se llega a ir, pues reanudamos y si no, pues se tendrá lo que suspender. suspendemos, ¿sale? Sí, Entonces, ya nada más se borraría el- la grabación. la grabación. Bueno, estaba saludándolos. Este versículo nos invita a que sigamos y prosigamos a la meta, ¿no? Por eso el título, ¿no? Que sigamos Sigamos adelante. adelante con nuestro llamado, porque es importante, ¿verdad? Proseguir, o sea, muchas veces cualquier cosita y nos desanima, ¿no? Dice que sigamos adelante a la meta, tenemos una meta, ¿no? Tenemos que seguir, la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, ¿verdad? De nuestra fe, ¿no? De la fe. Entonces, luego dice, así que los que somos perfectos, o sea, ¿qué dice la escritura? Decía Delfis, ¿no? Que ser perfectos aquel cuyo corazón y mente están permanentemente comprometidos en Cristo. Eso es Ser perfecto. ser perfecto. Cuando tú, tu mente y tu corazón está comprometido siempre con Cristo, ¿ah? Entonces, no quiere decir que no te vas a equivocar, pero una cosa es que te equivoques y te arrepientas como lo hacía David, y otra cosa es que sigamos practicando aquello que nosotros ya sabemos que no es correcto, ¿verdad? Entonces, eso es ser perfecto, que tu corazón y mente esté comprometido con Cristo, totalmente, ¿verdad? Puesto los ojos en Él, ¿verdad? No voltear atrás, seguir adelante, adelante. Entonces, yo comentaba en la semana con un compañero, le decía a mi esposa, porque me decían mis hijas, ¿y por qué llegaste un poquito más tarde? Y le comentaba a mi esposa es que estaba compartiendo el evangelio con un compañero que me preguntó, ¿no? Y entonces yo le decía, esto no es una casualidad. Nosotros creemos en los propósitos y Dios tiene siempre propósitos para a que Él quiera llamar. ¿Ah? ¿Cuándo va a ser? No lo sé, eso a Él le corresponde, ¿no? A nosotros lo que nos corresponde es compartir el Evangelio, ¿no?
Entonces, el propósito de Dios para tu vida, para mi vida, es que cumplamos con el llamado que nos hizo, ¿verdad? Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él te hizo un llamado, tienes que hacerlo, tienes que ejecutarlo tal y como Él lo estipula en su palabra, ¿verdad? Entonces, pero para cumplirlo, tanto individual y como congregacional, tenemos como que unirnos en Cristo. Desunidos no podemos cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida, igual congregacional, ¿verdad? Pero para poder llegar a la meta y nuestro destino final, necesitamos que estar unidos, unidos en porque yo te estimo mucho, porque te quiero mucho, no, unidos en Cristo. Y unidos en Cristo es reconocer al Señor como tu Salvador y Señor y obedecerle, hacer su voluntad y caminar todo el tiempo con Él. Por eso decíamos, ¿no? Que ser perfecto es que tu corazón y mente, ¿qué decía? Estén comprometidos Ajá, con que Cristo. esté comprometido totalmente con Cristo. Si tú estás comprometido con Cristo, vas a caminar con Él, vas a poder cumplir tu llamado. ¿Por qué? Porque vas a permitir que el Espíritu Santo, por medio de su escritura, te corrija esas situaciones que no hemos querido corregir, ¿verdad? Esas situaciones que nosotros pensamos que son correctas, pero creemos que Dios nos va a permitir, ¿verdad? Entonces, la escritura dice que vamos a tener aflicciones, ¿no? En el mundo tendréis aflicciones, pero que dice, Confía. pero confía porque yo ya vencí al mundo. Entonces, en este mundo, en esta vida, vas a tener aflicciones, vas a tener temores, vas a tener tropiezos en todo tu caminar en Cristo. Una vez le compartíamos a a una hermanita que queremos mucho, Dios y yo, y decíamos, ser cristiano no es tener una vida o vivir una vida en rosa. Ah, llámese cristiano, ya todo va a flotar, ya no voy a tener ningún problema, todo me va a salir bien. Ya no voy a esforzarme, que es lo que muchos cristianos dicen, ¿no? Quieren que todos les llegue a su casa, no se quieren mover, quieren que las discipulados, las enseñan, lleguen a la puerta de su casa, no se quieren mover. ¿Para qué me congrego? Si lo mismo que me van a decir en la iglesia, me lo van a decir en mi casa, ¿para qué hago el esfuerzo? Y eso poco a poco, sin darnos cuenta, nos va a dar enfriamiento a nuestras vidas. Y cuando ya te das cuenta, ya no te va a doler No congregar. no congregarte, estar alejado de Cristo, ¿verdad? Entonces, para los hijos de Dios, ¿cómo somos medidos los hijos de Dios? ¿Cuál es la medida de un hijo de Dios? ¿Con qué se debe de medir un hijo de Dios? ¿Lo sabes? Si no lo sabes, es la medición que tiene el cristiano es la palabra de Dios. Esa es nuestra regla. Esta es la que nos alinea. Esa es la que nos enseña. Y esta nos enseña que nosotros, para que podamos tener una misma unidad, para que tengamos la mente de Cristo, para que tú puedas pensar como Cristo, para que tú puedas ser perfecto, para que tú tengas tu corazón y mente permanentemente comprometido con Él, ¿qué necesitas? Tener un mismo sentir. Así lo dice la Escritura. ¿Qué dice Filipenses 2:2, amor? Por favor. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, dice que nosotros tenemos que sentir lo mismo. Así. Pero fíjense, no menciona unánimes primero. No os menciona que tienes que tener una misma cosa, sentir una misma cosa primero. Como primer lugar, pone que debes de sentir el mismo amor. ¿Cuál amor? Es el mismo amor de Cristo, es el mismo amor de Dios. Porque sin ese amor vas a fracasar, voy a fracasar. Yo no puedo estar unánime ni sentir lo mismo por mis compañeros o por mis amistades
como decía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿no? Decía que todos vendían sus cosas, ¿no? Sus pertenencias. Si lo encuentras, amor, dice, todos tenían sus mismas pertenencias, los vendían y lo daban para la obra. Nadie decía, como hoy se estila en muchos tiempos, ¿no? En muchos lados o en muchos matrimonios, ¿no? Esto es mío, esto es tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué trabajamos así? Esto es mío y esto es tuyo. Porque nos falta amor. Porque no sentimos ese amor de Cristo. Porque no perfeccionamos ese amor. Porque no completamos ese gozo. Entonces, no podemos sentir lo mismo si no está el amor de Cristo en tu vida o en mi vida. Si no está el amor de Cristo en una iglesia a donde hay una reunión, no puede ser lo mismo. No, ¿por qué? Porque falta el amor. Búscalo aquí. Porque falta el amor. Entonces, para sentir lo mismo, necesitamos depender de él. Para que tú puedas eh, lograr y seguir adelante con tu llamado, ¿qué necesitas? El amor de Cristo. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo te hace que estés en gozo en cualquier situación. Ya no te vas a sentir triste, pero te va a llenar el gozo del Señor. Dice, me fortalece. El gozo del Señor fortalece mi alma, fortalece mi vida, porque sé que Él está tomando el control de esa situación, ¿verdad? ¿Ya lo encontraste? Hay uno, sí. A ver, dime. En Hechos 1, 14. 1:14 dice, todos estos perseveraban Sí. unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bueno, aquí están hablando de oración, ¿no? Pero hay un versículo, ¿verdad? Donde habla que ¿Te lo leo, Gusín? ¿Mandé? ¿Te lo leo? Por Sí. favor. Es Hechos 2:45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno Mm. y Entonces, perseveraban en oración, que es el que leíste. En el 46, Cachita, por favor. Dice, y En el 46. perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. entonces Gracias. decíamos, gracias, Cachita, el domingo, ¿no? Cuando tú ya tienes la naturaleza en tu vida, la nueva naturaleza en tu vida, que es la de Dios, todo te sale ya natural, ya no tienes que hacer ningún esfuerzo. Entonces ellos vendían sus propiedades y decían, no, pues, es que vamos a darlas, vamos a compartirlo con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque tenían el amor. Y ya más adelante alguien decía, no, pues ellos también, pues yo también, ¿no? O sea, no, la falsedad no funciona. Entonces, De perdón, Ananías y Zafira, ¿no? la niñez se separa. Vemos, ¿no? Como, aunque en este versículo está hablando del apóstol, ¿no? Pablo fue privado de su libertad, ¿verdad? Y estaba en cadenas, y aún así se regocijaba en el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía el gozo de él. El Señor. Pero él decía, ¿va? Que había sido aún más feliz si supiera que el Evangelio estaba obrando en las vidas de los creyentes en Filipos. Fíjate, él decía, no me importa que esté Estar preso. encerrado, pero soy más feliz si el Evangelio sigue trabajando, transformando vidas. ¿Lo hacemos nosotros? Tristemente, nosotros somos egoístas. Todo queremos para acá. ¿Es mi llamado? No, no. El llamado lo tenemos todos. Cuidarlo nos pertenece. Entonces, esto que de Pablo, que a pesar de él sufrir una situación difícil, estar encerrado, quizás, estoy hablando de mí, quizás estuvo enfermo, quizás olía feo donde estaba encerrado, porque no se podía mover,
tenía quizás que hacer sus necesidades en el mismo lugar, pero él estaba gozoso, no le impedía adorar a Dios en esa situación. Entonces, esa situación que pasó Pablo es una gran enseñanza para ti y para mí, como cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos enseña que tenemos que entender que aunque pasemos cualquier circunstancia, por muy dura que sea, tenemos que regocijarnos. Tenemos que regocijarnos que el evangelio se expanda. Quizás, por ejemplo, ahorita puedes tener una enfermedad y tú no puedas compartir y estás orando desde casa, pero gózate porque habrá otro que está tomando tu lugar y está diciendo, yo estoy compartiendo, no te preocupes. Eso nos debe de gozar como Pablo lo hacía, ¿no? Que el evangelio se expanda a todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso agrada y exalta el nombre del Padre, ¿verdad? Entonces, el desánimo en un cristiano es muy triste y a la vez grave. ¿Por qué? Porque pierde el camino. Cuando te sientes triste, cuando, cuando te desanimas, no quieres hacer nada, no quieres leer la Biblia, no quieres estudiar, no quieres hacer nada, ya no quieres congregarte porque estás desanimado. Entonces, eso que hace que pierdas al camino. Y eso puede llegar a que tú sientas que pierdas, has perdido la identidad como hijo de Dios. Aunque no la pierdes, pero tu pensamiento hace decir, estoy perdido, ya no soy hijo de Dios. Porque eso es lo que te viene en la mente. Es donde te ataca el enemigo. La mente es donde trabaja el enemigo. Entonces, cuando nosotros estamos en el Evangelio, debemos de ser perseverantes en ese camino. Buscar con un ánimo voluntario, no a fuerza. Ay, lo voy a hacer porque ya me dijo fulano. Ay, lo voy a hacer porque ya lo dijo sultano. Y de seguro, si no lo hago, me va a venir a preguntar. No, tiene que ser con ánimo voluntario. Porque solamente así, teniendo intimidad con el Señor, que tengas oración, que estudies la palabra, que la escudriñes, que vayas a la iglesia, que te alimentes de Él, es difícil que tú pierdas la identidad, que tú pierdas el camino, o que sientas, mejor dicho, que pierdas la identidad. Porque te vuelvo a decir, como hijo de Dios no la pierdes, porque Él no te va a quitar lo que tú ya eres, Señor. ¿Qué dice Gálatas, amor? 5:7. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Dice, fíjense, vosotros Corrías corríais bien. bien. O sea, no nos ha pasado que a veces tú ves a alguien, ¿qué pasó? Si él estaba bien. ¿Qué fue lo que te estorbó? Dice, para que no obedezcas a la verdad. ¿Por qué estás haciendo esto si tú sabes que está mal? Si tú sabes que es un estorbo para que tú cumplas tu llamado por el cual fuiste tú escogido. Si estabas trabajando bien, ¿qué es lo que sucedió? Yo veía que orabas, yo veía que enseñaba, yo veía que no faltabas a las oraciones, yo veía que no faltabas a la iglesia, siempre te veía estudiando. ¿Qué es lo que pasó? Y no nos damos cuenta que lo que pasó fue porque fuimos perdiendo el gozo, fuimos perdiendo las ganas. ¿Por qué? Porque lo empezamos a ver ¿cómo? Tedioso, Tedioso. tedioso, o lo más triste, porque el hermano o a la hermana que yo la tenía en un nicho, como un santo, como una santa, la regó. Uy, sí, ella la regó, sí, la regó. Ah, hablábamos alguna vez, mi esposa y yo, con una hermana muy querida, ¿no? Le decíamos, no pongas en nicho a nadie, ni mucho menos a nosotros, porque el día que yo caiga, Dios no lo quiera, ¿verdad? O de él caiga, que también Dios no lo quiera, vas a desanimarte. O sea, no, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, no en mí. Ok,
A Cristo lo tienes que ver en mi vida. Sí, Testimonio. el testimonio de Cristo en mi vida. Pero si yo, por flojera, empiezo a faltar y todo, no es Cristo el que me llevó a eso, fue mi carne, fueron mis deseos de quedarme acostado. Entonces, la gente piensa, "Pues, ¿qué pasó? Si yo lo veía así, esta hermana y este hermano así, así, ¿qué es lo que le pasó? ¿Qué? Entonces, por eso sale la pregunta, ¿qué es lo que te estorbó? Si tú sabías que esto está mal, ¿por qué no lo obedeces? Es lo que es, esa exhortación, Pablo está diciendo, ¿qué te pasó? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Por qué ya no quieres obedecer? Si antes eras un hombre o una mujer obediente. Entonces, Pablo nos hace una exhortación fuerte también a nosotros, ¿verdad? Y hoy te dice, para los que no han querido ir a la iglesia, para los que están dejando su intimidad con Dios, hoy te está diciendo la palabra, ¿no? Que te estorba, que te está estorbando para que no obedezcas la verdad. ¿Qué pasó con tu relación con Dios? ¿Qué pasó con tu vida devocional diaria? ¿Por qué te alejaste de Dios? ¿Por qué dejaste de congregarte? Luego salen nuestros pensamientos corruptos. Ah, es que yo no hago esto por esto. Luego empiezo yo a querer tapar el sol con un dedo. Trato de ocultar lo que no se puede ocultar. ¿Por qué sigues de rebelde? Si ya conoces la verdad, si la palabra dice que seas humilde, ¿por qué eres tan soberbio o soberbia? ¿Por qué no quieres tener un matrimonio conforme a la voluntad de Dios? ¿Por qué enseñas la palabra a tu manera? Todo eso hace que nos desviemos. Eso es desobediencia a la verdad. La verdad es Cristo. La palabra es la palabra de Cristo revelada en las Escrituras. Entonces, si todo iba tan bien, yo recuerdo, ¿verdad? Que te alegraba compartir el Evangelio, que buscabas cualquier momento para hablar de Dios, para compartir de Cristo. ¿Qué es lo que te pasó? Buscabas la unidad en Cristo. Hoy empiezas a chismear, haces tus reuniones para chismear de fulano y de chismear de sutano. Eso separa, eso divide. ¿Qué te pasó? Si te agradaba compartir con tus hermanos necesitados y hoy ya no lo quieres hacer. ¿Qué te pasó? También hace esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te hizo que volvieras atrás? ¿Cuál fue el estorbo en tu vida que te has enfriado? Que ya no tienes el gozo del Señor en tu vida. ¿Qué es lo que ha pasado? Analízate. Vuelvo a hacer las preguntas. ¿Qué fue lo que te hizo que te volvieras atrás? Que tú sientes que estás bien, pero tú sabes que no. Analízate. ¿Cuál fue el estorbo en tu vida por el cual te has enfriado? Que ese enfriamiento ha hecho que ya no tengas el gozo de Dios en tu vida. Que te ves con amargura, que tienes desánimo. ¿Qué es lo que pasa? Hoy Pablo nos está exhortando. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que estorbó? Si ibas trabajando muy bien en tu llamado, ¿por qué lo dejaste? ¿Por qué ya no te gozas con tus hermanos? ¿Por qué ya no te gozas en la unidad? Ojo, hermanos, tenemos que tener cuidado de no descuidar nuestra relación espiritual. ¿Por qué? Porque la gente nos observa y siempre van a estar, ay, mira, ¿ya viste? Te van a acusar, critican. ¿Pero qué crees? No es a ti al que critican, no es a ti al que acusan, es a Cristo, es de aquel que tú pregonas que es santo, el que tú pregonas que es diferente, el que tú dices
que está escrito en tu palabra. ¿Por qué fallamos? ¿Por qué fallamos? Dirás tú, ¿por qué fallamos? Si yo estaba yendo a la iglesia, ¿por qué fallé? Ya dijimos, porque descuidaste tu comunión con el Señor. Fallamos porque quitamos los ojos de aquel que dio la vida por ti y por mí. Empezaste a sentir que has perdido tu fe, tu confianza, dejaste de creer. ¿Por qué? Porque luchamos con nuestras propias fuerzas. Yo lo voy a lograr. Yo voy a ser el triunfador. Yo. ¿Por qué fallamos? Porque desmayamos. ¿Por qué desmayamos y caemos en tentación? ¿Por qué? Porque perdemos el camino. Porque ya te dije, porque has perdido tu comunión con el Señor. Solo recuerda, la escritura en nuestro texto base dice que Jesús es nuestra meta a llegar. Y si tú llegas, Él te promete tener tu destino eterno asegurado. No hay quien te lo mueva, no hay quien te lo quite, porque todo lo que está en la mano del Señor, nadie, dice la escritura, se lo puede arrebatar. ¿Qué dice Hebreos 12:1 al 2, amor? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, que dice, el Señor menospreció lo propio. La Nosotros, ¿por qué no menospreciamos eso? ¿Por qué no decimos, yo sigo adelante? Así como Jesús se siguió adelante, siguió en obediencia hasta la muerte. Y hoy que dice, hoy está sentado a la diestra de Dios, a la diestra del trono de Dios. El pecado siempre está tocando tu concupiscencia, te está atacando en tus deseos. ¿Para qué? Para que pierdas la vista de donde tú la tenías fijas. Esa vista está en Jesús. Entonces no debes de moverte ni a derecha ni a izquierda. Debes de seguir el camino seguro en Cristo, sabiendo que Él es el que lleva la ruta correcta. Él es la meta de Dios. En Él tienes que cuidar tus llamados, ¿no? Entonces, tenemos que ser pacientes, tenemos que seguir luchando. ¿Para qué? Para llegar a esa meta. Tenemos que decidirnos a dejar todo deseo malo, que ya sabemos por qué dejarlo. ¿Por qué? Porque eso nos aparta de Dios. El Señor no va a tener nunca comunión con el pecado. Vuelvo a decir, el hombre piensa, esto no pasa nada. ¿Qué tiene de malo esto? No, sí tiene mucho. Porque nosotros somos tabernáculo, nosotros somos templo de Dios. Y dice que tenemos que cuidar ese tabernáculo. ¿Por qué? Porque nuestro galardón, o sea, nuestra recompensa, dice que es chiquita, no, dice, es grande. Pero para recibirlo es necesario negarnos a nosotros mismos. Tenemos que menguar, decía Juan. ¿Para qué? Para que Cristo crezca en nosotros. O sea, si yo mengo, la carne no me va a ganar. ¿Por qué? Porque Cristo está creciendo en mí. Entonces mi carne se va a sujetar a lo espiritual, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Corintios 9:25 al 27, amor? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido el heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjense cómo comienza. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Yo les comentaba al inicio de este devocional que un compañero decía,
pero ¿por qué no debo de hacer esto? Pero ¿por qué no debo de hacer esto? Y me comentaba, ¿por qué dicen que es malo tatuarse? ¿Y por qué es malo esto? ¿Y por qué? Entonces, aquí está la respuesta. Todo aquel que lucha. La vida del ser humano es una lucha constante, pero debe de ser en Cristo, no por tus fuerzas. Dice, de todo se abstiene. O sea, yo le decía, yo soy el templo de Dios, entonces ¿de qué me tengo que abstener? De cosas que contaminan a mí, al cuerpo, al templo de Dios, a esa habitación. Y le decía, por ejemplo, tú tuvieras un cuarto de 4x4 nada más, ¿te gustaría llegar y tener calcetines sucios, suciedad de animales aquí y popó en la cama? ¿Te gustaría llegar? Pues, no, pues ¿cómo? Qué asco. ¿Y por qué nosotros queremos que el Espíritu de Dios more en nosotros en una habitación así? En una habitación donde este cuerpo que no es mío, porque no, sí, lo reconozco, no es mío. Entonces, si no es mío, porque ¿quién soy yo para rayarlo? ¿Quién soy yo para hacer esto? Para hacerme hoy. La Biblia dice que destruye el templo de Dios, Él lo destruirá. Se está hablando también de nosotros. Entonces dice, tú para que recibas una corona incorruptible, necesitas abstenerte. Analízate tú en este momento, porque cuál es la lucha espiritual que tienes en este momento. Puede ser pleitos con tu pareja, con tu esposo, con tus hijos. Puede ser que tengas amargura, no te guste mejor trabajar, etcétera. Tú analízate y di, ¿por qué estoy luchando? Pero analízalo si lo estás haciendo con tus fuerzas o se lo estás dejando a la mano de Dios para que Él tome el control. Si es así y se lo estás dejando al Señor, control, Él lo va a hacer. Y vas a recibir una corona incorruptible. Entonces dice, yo no corro como a la aventura. O sea, tu vida, estar aquí en la tierra, no es algo a la aventura. Naciste con un propósito. Y ese propósito que Dios tiene para ti, ese llamado que Dios tiene para ti, tú tienes que cuidarlo. Y tienes que poner en servidumbre, como Pablo aquí lo decía, eso que a ti te agrada, esa concupiscencia que dice, es que todavía me gusta esto, no. Tienes que ponerlo en servidumbre, entregarlo, pero tienes que llegar a la meta. Tenemos que esforzarnos a cumplir el ministerio, ya te dije, el llamado que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu llamado? Yo no lo sé. Si tú no lo sabes, lo tienes que descubrir. Pero de que tienes un don, lo tienes. Pero es importante no salirnos del camino. Y ese camino, la escritura dice que es Cristo. No podemos evitar que nos sucedan situaciones en nuestra vida, ¿verdad? No lo vas a poder evitar. Ah, porque yo soy bien cristiano. No, pues entre más te metas, más dificultades vas a tener. No lo vas a poder evitar, pero sí podemos evitar que estas situaciones nos alejen del camino de Dios. Eso sí lo puedes evitar. Esta situación no me va a evitar que el Señor reine en mi vida. No me va a evitar que yo tenga una comunión con el Señor. ¿Qué dice 2 Timoteo 2, 1, 3 al 4 más? 1, 1, 3 y 4. 3 y 4. El 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El 3, tú pues sufre las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, ¿para qué te llamó el Señor? A ser un soldado de Él. Pero dice, pero si quieres ser mi soldado, vas a padecer cosas, ¿eh? Vas a tener penalidades. Dice, pero súfrelas. Súfrelas como un buen soldado mío, como un buen soldado de Jesucristo. Pero esfuérzate para estar firme. Es lo que está diciendo el versículo. Dice, ninguno que se enreda en los negocios de la vida a fe le agrada a aquel que lo tomó por soldado. O sea, dejemos de agradar a las personas.
porque eso no le agrada al Señor. Dice, tenemos que agradar a que te tomó como soldado. ¿Quién te tomó como soldado? Tú lo sabrás. Para mí, me tomó Jesucristo. A Delfina igual. Entonces, mi deber es agradar, pero ¿cómo lo quieres agradar? Reflexiona. Entonces, el Señor, para agradar al Señor, ¿qué tenemos que hacer? La palabra dice que nos manda a santificarnos, ¿verdad? Que seamos y que seamos vasos útiles para Él. Ya dijimos que ser santificados, ser santos, ser apartados, no ser iguales a la de tu vida pasada. Tenemos que decidir y dejar a un lado todo lo que está haciendo estorbo, ¿verdad? Todo eso que nos está enredando en las cosas que a ti y a mí te agrada, debemos de quitarlo ya. ¿Por qué? Porque eso agradaba al viejo hombre. Eso nos embriagábamos, ¿ah? Y perdíamos el rumbo de nuestra vida. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Me delicabas yo también en mis delitos, ¿no? En mis pecados, como dice la Escritura. ¿Qué dice segunda de Timoteo 4, 5 al 8, ¿no? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que le aman su venida. Fíjense, nos vuelve a reiterar lo de los soldados. Pero dice, pero sé sobrio, está atento, pon tus cinco sentidos en todo lo que venga para que estés listo. Dice, pero soporta las aflicciones, soporta las enfermedades, soporta lo que te venga, sigue haciendo tu obra de evangelista, cumple tu llamado, cumple tu ministerio, es lo que está diciendo, cumple tu llamado, para que llegues a decir, he peleado como Pablo, he peleado la buena batalla, la ha acabado, he guardado su fe. Y como él ha guardado, algún día, así como Pablo, él me dará esa corona de la justicia. Porque él es juez justo. Y no nada más me la va a dar a mí, dice Pablo, se la va a dar a todos aquellos que han guardado su palabra, que han peleado la buena batalla, que han hecho obra de evangelista, que han soportado las aflicciones, que se han comportado como un buen soldado de Jesucristo, que no han dado vuelta atrás. Entonces, ¿cómo debe de ser nuestra oración? Nuestra oración debe de ser siempre gozosa. Cuando nos sentimos débiles, debemos decirle, Señor, dame gracia, dame la fuerza de pelear esa buena batalla, esta buena batalla que estoy pasando. ¿Para qué? Para terminar la carrera, para mantenerme firme. Enséñame a ser fiel. Permíteme terminar esa carrera y llegar a la meta, para que reciba esa corona que tú me has prometido. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes. ¿Pero firmes en qué? En su amor, firmes en su misericordia, firmes en su bondad. Pero también esas, amor, misericordia, bondad, las tenemos que mostrar a nuestro prójimo, aún a nuestro enemigo, ¿eh? Queremos que el Señor nos dé eso, pero nosotros muchas veces no queremos dar. Lo que el Señor tiene reservado en los cielos para sus hijos, los que le obedecen, los que obedecen su palabra, es grande, tiene un gran precio. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, 3 al 4? Primera de Pedro 1, 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, tú decides, ¿quieres esa herencia que el Señor nos está prometiendo? Esa herencia ya no es corrupta, no es corrupto como todo lo que está aquí. Dice, es una herencia
incorruptible, que no está contaminada, que no tiene mancha. Dice, y esa herencia que la tengo preparada para ti, hija, que la tengo preparada para ti, hijo, está reservada en los cielos para aquel día. Pero sufre penalidades como un buen soldado. Está firme. Esa herencia la tiene para ti, para mí, para que podamos disfrutarla. Pero tenemos que seguir adelante con nuestro llamado. Es indispensable no desconectarnos de la palabra de Dios. Necesitamos estudiarla, necesitamos escudriñarla, pero también necesitamos ser dirigidos por su Espíritu Santo. Muchas veces la escritura la queremos entender nada más con esto. No permitimos que el Señor siga haciendo la obra en nosotros. ¿Por qué? Porque ya nos sentimos mejores que los demás. ¿Qué dice Filipenses 2:16, amor? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos, ¿qué es asidos? Significa agarrado, sujeto, aferrado. Dice, aférrate, agárrate, sujétate de la palabra, la cual te va a dar vida. Decíamos hace rato, ¿para qué? Para que en aquel día que tú recibas la herencia puedas gloriarte. Puedes decir, no corrí en vano este camino en Cristo. No fue en vano el trabajo que yo hice aquí en la tierra de compartir el Evangelio. No fue en vano sostenerme en Cristo por su misericordia y por medio de Él. No fue fácil, pero lo logré porque Cristo me levantaba. Cada vez que yo daba vuelta atrás, Él me levantaba. Ánimo, no fue en vano. ¿Por qué? Porque en Cristo nada es en vano, hermanos. Todo lo que tú has hecho en tu ministerio, algún día va a dar fruto. Algún día dará mucho fruto. Todo tu trabajo en el Señor será recompensado. Lo acabamos de ver, ¿verdad? Solo necesitas no desmayar. Sigue esforzándote. ¿En qué te vas a esforzar? En santificar tu vida, en orar, tener tu tiempo con Dios, ir a la iglesia, estudiar, dejar que el Espíritu Santo guíe tu vida, que tome las decisiones por ti. ¿Por qué? Porque eso va a agradar al Padre, pero sigue luchando legítimamente, sin meterle el pie al de enfrente, sin querer el lugar que del hermano o de la hermana, no. Lucha legítimamente para que tú recibas esa herencia incorruptible porque está prometida por el Señor. Segunda de Timoteo 2, 3 y 5, amor, por favor. Ya lo Claro, leímos, pero luego, vamos a leerlo otra vez. tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 5. 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, tu conversión debe ser legítima. Porque hay muchos que dicen, yo he aceptado a Cristo, pero su conversión no ha sido legítima. No son nacidos de nuevo. Tiene que haber un cambio espiritual. Entonces, si fue tu conversión legítima, esa conversión nos debe llevar a que el Espíritu Santo nos enseñe a decir, esto ya no lo hagas. ¿Esto por qué? Porque arruina tu vida, arruina tu relación que tengo contigo. Ya no te enredes en esos negocios. Y si estás sufriendo en este momento, hoy el Señor te dice, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y un buen soldado se mantiene firme, no se mueve. Y lo podemos ver en David, cuando se mete con una mujer y su esposo está luchando y le manda a hablar y dice, vete a dormir con tu esposa. Y él dijo, no, ¿cómo? Fue un buen soldado y ahí se quedó. Lo volvió a llamar y no se movió.
hasta que lo mataron. Ese fue un buen soldado. Entonces, para terminar, para llegar a la meta es necesario dejar a un lado las cosas que estimamos, ¿verdad? Como preciosas. Ay, este imagen no la tiro porque me lo regaló Juan Gabriel y era mi artista favorito. Ay, es que mi bisabuelita me regaló esto, con todo respeto, esta imagen, pero como me lo regaló mi abuelita, ¿cómo la voy a tirar? No, eso es anatema. Déjalo a un lado. ¿Por qué? Porque la escritura dice que tenemos que poner a Dios por prioridad en todo lo que tengamos y hagamos. ¿Qué dice Hechos 20:24, no? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el Ministerio. ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces el Señor nos está enseñando en esta tarde que no estimes nada, por muy precioso que sea, por muy caro, no lo estimes más que Él. Tú cumple tu ministerio, cumple tu llamado y cuídalo como un buen soldado de Jesucristo. Porque el Señor te lo dio. Por su gracia te lo dio. Entonces aprendimos que los verdaderos siervos del Señor cumplen fielmente sus deberes, ¿verdad? Y encuentran gozo en hacerlo. Fíjate, disfrutan cumplir sus deberes que tienen con el Señor, con gozo. Tenemos que acabar bien la carrera, a pesar de los obstáculos que estés pasando en este momento. Tu prioridad, a pesar de la situación, ¿quién tiene que ser? Dios. Dios. Cumple tu ministerio, pero siempre pon primero a Dios. Y termino con esta pregunta para reflexionar. ¿Sí? ¿Enfrentas tú los obstáculos y luchas contra las tentaciones con el poder de la palabra y el Espíritu Santo? Vuelvo a repetirlo. Enfrentas los obstáculos y luchas contra las tentaciones con el poder de la palabra y el Espíritu Santo. Analízalo. Si esos obstáculos, si esas luchas, si esas tentaciones, las enfrentas tú solo o las enfrentas con la palabra de Dios, guiadas por el Espíritu Santo y confiando que Cristo ha vencido al mundo. Tú decides. Hemos terminado. Amén. Meche, ¿podrías orar para que seamos despedidos, por favor, hermanita? Sí, hermanita. Llévate al niño, por favor. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos en esta tarde, Señor, Padre eterno, las muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor Padre Santo, que verdaderamente la apliquemos, bendito Padre Celestial, en nuestras vidas. Agradeciéndote infinitamente tu misericordia que tienes a cada uno de nosotros, Padre eterno. Gracias te doy por la vida de Gus, por la vida de Delfis, Padre Santo, que son siervos útiles y tuyos que te sirven, Padre. Gracias te doy por sus vidas, gracias te doy porque sé que tú suples todas sus necesidades, mi Dios. Bien dices tú, Señor Padre Santo, que siempre tenemos que ponerte a ti sobre todas las cosas, Señor. Y solamente tú, Señor, nos ayudas en tantas cosas que estamos luchando, Padre, principalmente, Señor, en las tentaciones, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, porque sabemos que tú eres el que nos ayuda, Señor Padre Santo, porque solos no lo podemos hacer. Solamente con tu ayuda, Señor, y con tu Espíritu Santo lo podemos lograr todo, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, porque sabemos que tu palabra no se va vacía, Padre Santo. Sé tú, Señor, con cada uno de los que realmente, Señor, se conectaron y los que no pudieron conectarse, Señor Padre Santo. También, Señor, sé con ellos, Padre Santo. Gracias, bendito Padre Celestial, porque sé que tú, Señor, nos ayudas, Señor, a esas batallas, Señor, que tenemos, que tienen mis hermanos, Señor, día con día, bendito Dios. Ayuda a los Padre Celestial.
a todos mis hermanos que también sufren de enfermedades, Padre bendito. Sé tú, Señor, con ellos, sanando sus enfermedades, Padre. Para ti no hay nada imposible, Padre celestial. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos grandemente porque realmente, Señor, tú eres el que te llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, Padre bendito. Y nosotros creemos, Señor, en ti y creemos que tú puedes hacer cualquier cosa, Padre. Pero ayúdanos, Señor, a que también aumente nuestra fe día con día. A que realmente, Señor, te pongamos, Señor Padre Santo, en primer lugar en todos los aspectos, en todas las áreas que hacemos, en nuestras actividades día con día, Padre bendito. Perdónanos, Señor, si hemos faltadote, Señor, en esta semana, Padre celestial. Ayúdanos, Padre Santo, a que nos pongamos a cuenta, Señor. Y agradeciéndote, Padre bendito, porque tú eres grande, eres misericordioso. Y sé que tú puedes hacer muchas cosas en tus hijos, en tu pueblo. Gracias te doy, Padre Santo, porque sé que eres bueno y eres grande. Alabado sea tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias, Mechita. Dios les Amén. bendice, hermanos. Dios les bendiga, que tengan otra tarde. Dios les guarde. Gracias, Lucito. Igualmente, Gracias, señorita. bendiciones. Bendiciones. Gracias, tía Delfis. Gracias, tía Gus. Sí. Bendiciones. Bendiciones. Un abrazo, bendiciones.